A diferencia de esto, el Estado-Nación, por tanto, no tiene lengua vernácula, no tiene pasado inmemorial, sino que su historia se canta y se imagina en los ya mencionados signos, banderas y escudo nacional. Esto irá creando a la perfección el imaginario de algo omnipotente y por siempre omnipresente, como ya lo declaraba Portales, para el caso chileno, en 1836 en una carta blanco encalada diciendo: las fuerzas militares chilenas vencerán por su espíritu nacional, dando sentido existencialista al entregarle un espíritu a la nación, cosa intangible, y al dar a entender un hecho de por sí supuestamente siempre existente. Pues en los últimos años de la Revolución Francesa se cometió el error de pensar que las instituciones de pequeñas ciudades antiguas allá en Grecia podían ser aplicadas a grandes ciudades europeas occidentales del siglo XVIII, y más erráticamente aún. Si luego se pensó trasplantar estos modelos de organización política a los nacientes estados nacionales de nuestra región, a partir de entonces se cometió un error aún más grave: querer dar el mismo significado de soberanía nacional occidental a las múltiples culturas indígenas que pueblan nuestro continente. Al parecer, veremos que esto no será un problema para nuestros providenciales fundadores de esas, en palabras de Benedict Anderson, comunidades imaginadas, ya que, como dirá Heidegger en 1954, solo lo que se idea es lo que se ve, pero lo que se idea es lo que se inventa. A partir de esto es que intentaré hacer un recorrido por lo que fue y sigue siendo el imaginario constructor del Estado-Nación de Chile, para evidenciar el cómo sí fue viable el método educación, negación, nación, para dar sentido a nuestra realidad chileno-criolla, la cual se fundó a través de las escuelas, las obras literarias del siglo XIX, allá al otro lado de la frontera, allá en tierra mapuche. En Chile la ilustración entonces hará arribo por medio de 3 vías. 1. Las reformas borbónicas. 2. Lecturas ilustradas hechas por los líderes criollos en toda nuestra región. Y 3. Noticias europeas difundidas en Chile por quienes viajaron a Europa en esos años. Sumado a esto, recordaremos que la educación que llegó a tierra mapuche lo hizo bajo el marco del positivismo, teorema que clasifica en importancia a las sociedades según su desarrollo científico y creador de tecnologías. De ahí entonces, que los que no hayan inventado el micrófono o no hayan fundado universidades estarán fuera de la cuestión. Las escuelas, los libros, la educación, es decir, el instrumento ideológico de todo Estado-Nación, llegará a la Araucanía y terminaría por permear a sus habitantes, clasificándolos como un desperfecto del componente ideal de la modernidad. Ejemplo de esto lo encontramos en una obra citada por Andrés Donoso, donde dice: el preceptor es un apreciable joven hijo de cacique, del cacique Neculmán, y ha sido educado en la Escuela Normal de Santiago, en donde permaneció varios años. Don Manuel Antonio Neculmán nos pareció un mozo muy cumplido y atento. Parece que ha aprendido muy bien cuanto ha estudiado, sobre todo la historia de Chile. Su educación se resiente, como es natural, de falta de conocimiento del mundo y de la sociedad española en que vive. Sociedad española en que vive. Es interesante esto, seguir resistiendo a lo que vamos construyendo, Estado-Nación, pero seguir utilizando sociedad española. Su corazón es sano y puro, y sin candor de indígena, sin que estrictamente hablando sea lo uno o lo otro. Neculmán fue el primer mapuche que dictó clases en la ciudad de Temuco, allá por los años 1883. Sin embargo, luego de 27 años lo encontramos liderando la Sociedad Caupolicán Defensora de la Araucanía en 1910, comprobándose entonces el limbo en el que había quedado, viviendo entre los mapuches y los chilenos, o comprobándose el fracaso del proyecto civilizador del Estado-Nación, o quién sabe, del amor a la tribu. No obstante lo anterior, el primer proyecto para educar, aparte de la población mapuche, la encontramos en Chillán. En 1700, cuando se inaugura el Colegio de Naturales, a cargo de los jesuitas, para pasar a manos de los franciscanos en 1786, con el nombre de Colegio de Propaganda Fide. En 1832 se reinaugura, siempre a cargo de los franciscanos, con el nombre de Colegio Misioneros de Chillán.
La fecha es interesante porque en 1700 hay un cambio de dinastía. Lo sabemos bastante bien, y de este cambio de dinastía, a partir de 1700, va a emanar las conocidas reformas borbónicas, que van a dar un tinte administrativo, ideológico muy diferenciador a lo que estábamos acostumbrados en toda América. En 1700 se termina el Estado nación, el Estado colonial permisivo, y se inaugura el Estado imperial, controlador, represivo, administrativo en lo absoluto, a través de las reformas borbónicas. Tanta es la complicidad de la educación versus la Iglesia, que en el artículo número 7 de la Ley de Instrucción Primaria de 1860 se insiste en la permanencia de escuelas en conventos y monasterios. Esto por ningún motivo va cambiando la imagen que del mapuche se tiene, ya que el padre Adeodato de Bolivia se refiere en los siguientes términos hacia los mapuches en la escuela misional de Imperial allá en el año 1854. Dice: de este modo de proceder, deducirá usted el poco o ningún interés que despierta en el indígena todo aquello que lo pueda civilizar. El araucano se ve en la plenitud de su libertad brutal, viviendo en la independencia más absoluta, no busca ni apetece nada más y se cree el hombre más feliz del mundo. Así se puede comprender que en los últimos 3 siglos, a pesar de los celosos misioneros que han tenido y de las guerras que han sufrido, todavía permanecen inmutables y los mismos de siempre, enemigos jurados de la instrucción y de toda civilización. Este esfuerzo misional es reforzado por la creación en Santiago de Chile de la primera escuela normal de América Latina en el año 1842, la que a su vez fue reforzada con la Ley de Instrucción Primaria en 1860. Así los mapuches pasaban de ser súbditos del rey a ser connacionales, o visto de otro modo, el nacionalismo los incluye dentro de su marco de desarrollo.